Bien, buenas tardes, hermanos, queridos. Señor les bendiga grandemente. Es un gusto poder reencontrarnos en este encuentro de JUNA, de jóvenes de la Iglesia Presbiteriana Nacional. Quisiera pedirles un gran favor. Tenemos 34 conexiones y tenemos 10, 13, contándome a mí, 12 serían 12 pantallas. Entonces, yo le rogaría amorosamente, especialmente a los jóvenes, ¿ya? A los jóvenes, ¿ya? Que puedan encender su cámara, porque en un momento también voy a necesitar verles para que tengamos un pequeño ejercicio. Muchas gracias, Nicolás. Excelente. Les rogaría, por favor, que puedan ir prendiendo sus cámaras, especialmente los jovencitos, ¿ya? Veo más adultos en este momento que jóvenes. Bueno, hermanos, vamos a hoy día tratar un tema que tal vez no les suena a mucho, dualismo y nuevas realidades. En el foro se habló bastante, pero creo que igual hay cosas que están más o menos claras y otras que nos vamos a dar cuenta de que aún así no son tan claras. ¿Y por qué hablamos de estos temas? Nosotros tenemos un tema general que es el joven cristiano frente a los desafíos del mundo actual. Y con ese título lo que queremos decir es que el mundo nos está desafiando. El mundo está desafiando no solamente a los jóvenes, a todos, pero en nuestro contexto estamos hablando a los jóvenes. El mundo nos desafía. ¿Cómo nos desafía? El mundo nos desafía de distintas maneras. A veces viene al choque contra nosotros y otras veces viene asolapadamente contra nosotros. Y en eso lo que hace el mundo es, como diríamos buen chileno, nos está pesando. Vamos a ver cuánto pesa tu fe, vamos a ver realmente quién eres. Entonces, muchas veces sin darnos cuenta, no, estamos siendo enfrentados y nuestra fe está siendo probada y muchas veces nuestras convicciones, que creemos que son convicciones, después nos damos cuenta que no son tan firmes. Y dentro del tema, subtema, digamos, estamos viendo el mundo y sus mentiras. Y hay mentiras que son derechas, ¿verdad? Pero hay otros que son engaños. Y cuando ese engaño es algo más, más inteligente, no es una manera de buscar cómo, no que nos demos cuenta que nos están mintiendo. Así es un engaño. Entonces, cuando ya nos damos cuenta es que ya nos perdimos. Así que hoy día vamos a tratar este tema, que es dualismo y nuevas realidades. Y lo vamos a ir poco a poco andando y no vamos a volver a leer el texto, que es bien extenso, sino quiero que tratemos el último versículo, que dice, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a los ídolos, y también sus hijos y sus nietos, como hicieron sus padres, así hacen hasta ahora. Les invito a que podamos tener un momento de oración. Yo voy a pedir al pastor Felton Cosas y por favor, tiene a bien orar por el tema. Padre eterno y Dios santísimo, como hemos estado, Señor, oyendo, y hemos estado, Señor, compartiendo, pedimos, Señor, que en estos momentos usted sea, Señor, fluyendo 17. En cada uno, Señor, de nuestras mentes. Pedimos también, Dios de los cielos, que usted ilumine, Señor, por medio del Espíritu Santo, para tomar, Señor, esta tu santa palabra. Porque la misma Escritura dice que estas cosas se escribieron para nosotros, para sacar de ella una experiencia, para sacar una enseñanza. Y no hacer, Señor, lo que otros hicieron, enviando, Señor, una y otra vez. Ustedes, Señor, profetas que le hablaban derechamente, y muchos de ellos fueron muertos por causa también, Señor, de llevar este mensaje. Ayuda, Señor, al pastor Guillermo. Pone, Señor, las palabras precisas en su boca. Señor, y también ayúdanos a centrarnos, Señor, en la enseñanza que tú tienes, Señor, para cada uno en el día de hoy. Lo rogamos por Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén.
Amén. Gracias, Pastor Joel, por la oración. Lo otro que quiero pedirle, le pedí recién que prendieran sus cámaras, algunos lo pudieron hacer. Lo otro que voy a pedir es si por favor pueden poner de tal manera que me vea únicamente yo en la pantalla, o sea, la imagen más grande. Puede ser el hablante, creo que hay otra manera de hacerlo. Eso es. ¿Por qué razón? Porque tengo acá atrás una pizarra y no va a funcionar en una pantalla chica, para que ustedes la puedan ver. Vamos a comenzar definiendo un poquito lo que es el dualismo. El dualismo es una doctrina filosófica, y eso es importante tenerlo claro al comenzar. No es algo que nace de Dios, no es algo que nace de la Biblia, no es una enseñanza bíblica, sino que es algo que nace de la mente del ser humano. Y en específico nace del pensamiento de la sapiencia de los griegos. Y el expositor primario que comienza con el tema del dualismo es Platón. Y Platón, su dualismo es, bueno, el dualismo siempre se define en una tensión entre dos principios, dos cosas, siempre van en oposición, no andan juntas, no se complementan, sino que van en carriles opuestos. Y así que siempre vamos a encontrar esta tensión en el dualismo entre una y otra cosa. Bueno, Platón, él dice que la realidad se divide en dos mundos. Y este es su dualismo, dos mundos. El mundo de las cosas, el mundo intangible, el mundo de los sentidos. Y el mundo que es el mundo material, digamos, el mundo de la inteligible, que es el mundo de la razón. Entonces, él dice, así básicamente hablando, la única manera de conocer la realidad es por la razón. Y todo lo que es sentido, eso no va aparte, eso no cuenta, no nos sirve porque es algo que es subjetivo. Y por ahí comienza su idea de dualismo, de una manera de entender la realidad. Ahora, este dualismo o esta cosmovisión dualista ya ha trascendido hasta nuestros días, hasta hoy, aunque tal vez algunos digan no, o tal vez digan yo no lo veo así, no, a mí no me pasa. La verdad es que sí ha trascendido hasta nosotros. Y, por ejemplo, hay una clase de dualismo, porque el dualismo va tomando distintos nombres a la medida que se va aplicando. Hay un dualismo que se le llama dualismo religioso. No es un dualismo bíblico, es un dualismo religioso que no encierra a la fe cristiana, que es, por ejemplo, el hecho de decir que hay dos poderes absolutos que están en tensión, que están en antagonismo y que dan origen al universo y que también equilibran el universo. Y estos dos principios, uno es Dios y el otro es Satanás. Y por ahí yo vi en internet, buscando información, una imagen donde salía supuestamente Dios, o era Jesús, no se me acuerdo, y haciendo un gallito con Satanás, a ver quién va a ganar finalmente. Eso no es bíblico. La Biblia no nos dice eso, sino que la Biblia dice, en Isaías 46, verso 5, el Señor habla y dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? No hay semejanza alguna entre Dios y Satanás. Dios es creador y soberano y Satanás es criatura. Por lo tanto, no existe. Esto es algo inventado de la mente humana para tratar de crear o definir cómo funciona la realidad. Por lo tanto, eso no es bíblico. Otra idea de dualismo que es semejante es que también existen dos principios que son como dos fuerzas. Una que es el bien, por la cual percibimos todas las cosas buenas, las cosas agradables, y una que es el mal, lo cual obviamente todo aquello que nos provoca daño, lo que nos afecta, y son dos fuerzas que también de alguna manera controlan las cosas y equilibran el universo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, y Job lo dice en el capítulo 2, el verso 10, él dice, bueno, ¿de dónde viene el bien y el mal a nuestras vidas? Viene de Dios. Recibiremos solamente
de Jehová el bien y no recibiremos también lo malo. Entonces, pero yo estoy seguro que ustedes han visto estas cosas por ahí y a veces la gente tiene una idea de más dualista de la vida y piensa que Satanás y Dios están en una posición semejante y que no sabemos al final quién va a ganar todo. Pero antes de seguir hablando de dualismo, quiero que quiero que me ayuden con un ejercicio aquí en la pizarra. No sé si la logran ver bien. Si alguien me puede decir, porque yo se me movió mi pantalla, ahora veo cuadritos. Sí, se ve clarito, pastor. Ya, pastor, muchas gracias. Ok, entonces, si ustedes ven acá, tengo una pizarra. Esto hubiese funcionado mucho mejor aquí si hubiésemos estado todos juntos en un solo lugar. Vamos a ver cómo nos funciona por internet. Tengo una pizarra que está dividida en cuadritos aquí y vamos a tratar de hacer un ejercicio. Para eso necesito que especialmente los jóvenes, ojalá los más adultos se abstengan, pero me ayuden los jóvenes, y estén atentos ahí para poder encender su micrófono, para poder hablar. En esta columna que está acá vamos a poner todo aquello que nos suena a que es algo espiritual. Ya, ¿no? A lo que nos suena, no empiecen a indagar y a dar tantas vueltas, solamente como les suena. Y en esta columna de acá vamos a poner lo que para nosotros es algo que le vamos a llamar natural, ¿ya? Algo natural. En esta columna aquellas cosas que para nosotros son consagradas, que nos significan y todas esas cosas. Entonces quiero que me ayuden. Alguien va a tener quien quiera puede abrir su micrófono y solamente decirme, ¿ok? Yo voy a escuchar aquí. Si yo digo iglesia, ¿a qué le suena? ¿A qué le suena? ¿Dónde lo ponemos? Iglesia. Espiritual. Muy bien, en la iglesia nosotros, ¿verdad? Vamos a la iglesia, aprendemos la palabra de Dios, decimos, ahí nos edificamos. Ahí tenemos a nuestro Dios el Padre, tenemos el templo, si vamos al templo como casa espiritual, tenemos también hermanos en la fe, ¿verdad? Tenemos un pastor, un cuidado, etc. Ahora, si yo quiero buscar algo acá, en la columna de lo natural, algo que sea más o menos semejante, algo que lo equilibre, que tenga más o menos la misma idea, pues, ¿qué podría hacer? ¿Qué se les imagina que podría hacer? La familia. ¿Ok? Voy a ponerlo, es muy bien poner familia, voy a poner también aquí hogar, ¿ya? No voy a poner casa porque casa suena a la vivienda. Hogar y familia más o menos semejante. Muy bien, ahora, ¿dónde ponemos, por ejemplo, orar? ¿Lo ponemos en la columna de lo espiritual o de lo natural? ¿Otra persona, por favor, que pueda participar? Espiritual. Gracias. Orar. Lo ponemos aquí, ¿verdad? Orar. Esto es lo que a nosotros nos alimenta, nos robustece, ¿verdad? Es un ejercicio espiritual, una buena práctica, ¿verdad? Estaba pensando, ¿con qué podemos equilibrar o poner acá que sea semejante a orar? Tal vez no lo pienso. Yo les voy a decir una idea y ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Yo pondría acá, por ejemplo, hacer ejercicios. Tal vez los que van al gimnasio, los que juegan a la pelota, algo semejante porque también nos da un ejercicio más bien tal vez en el cuerpo, pero la oración es un ejercicio para el alma. ¿Les parece? ¿Podemos poner acá hacer ejercicios? Sí, gracias. Ok, otra cosa. ¿Dónde ponemos la universidad? ¿Dónde ponemos los estudios? Los que van todavía al colegio o los que van a la universidad. ¿Dónde lo ponemos? ¿Qué columna? ¿En lo natural o lo ponemos en lo espiritual? Natural. ¿Ya? Ok, vamos a poner aquí, voy a poner estudios ya para simplificar. Pero ahí entendemos universidad, liceo, instituto, lo que sea que estén haciendo hoy en día en cuanto a estudios. Aquí nosotros estudiamos, ¿verdad? Sacamos hasta una profesión.
¿Qué podemos poner en la parte espiritual que sea semejante a la universidad, al colegio, al aprender, al estudiar? ¿Qué es lo que podría hacer? Israel, ya que te veo a ti en primer plano, ¿qué pondrías tú en este lado espiritual? Sea semejante. Sea semejante es el pastorado, ¿cómo se llama? Se me ¿Qué te fue parece si ponemos acá algo más semejante que podría ser estudiar la Biblia o leer la Biblia? Claro, también tenía pensado el estudio bíblico, ¿Ok? Aquí podría ser, sí, un seminario, ¿por qué no? seminario. Un seminario al estudio bíblico de las semanas. ¿Dónde ponemos el trabajo? A los que trabajan. ¿Dónde ponemos el trabajo? ¿Lo ponemos en lo natural o lo ponemos en lo espiritual? Natural. Natural, trabajo. Muy bien. Aquí tenemos los que tienen profesión, ¿verdad? Han estudiado, sacaron su profesión, su oficio tal vez, y trabajan ahí, ¿verdad? Para su sustento. ¿Qué podemos poner acá en el lado espiritual? Con esta vamos a terminar, ya porque se nos está pasando rápido la hora. ¿Qué ponemos acá? ¿Creen ustedes que sea semejante al trabajo? ¿El En el área servicio? del servicio. Voy a poner ministerio, ¿te parece? Y le voy a poner algo más definido. Ministerio. ¿Qué les parece? Voy a poner aquí al pastorado. Porque la diferencia estaría que el pastor tal vez es lo más semejante porque trabaja enfocado en una sola área y recibe un sueldo también, por ejemplo, que es más semejante al trabajo. Ok, muy bien, muchas gracias. Ahora, lo que tenemos aquí en esta pizarra, nosotros decimos, bueno, lo espiritual para nosotros es la iglesia, el estudio público, pastorado, lo natural para nosotros la familia, hacer ejercicios, estudio, trabajo, y podemos agrandar la lista. Pero en el fondo lo que tenemos ahí es una cosmovisión dualista. Esto es lo más fácil de entender. Porque concebimos la vida en dos dimensiones, una dimensión espiritual y una dimensión natural o física o como le llamamos a veces secular. Y eso yo lo he escuchado mucho y está en nuestro lenguaje. Dice, bueno, ¿qué haces tú secularmente? Yo trabajo. Ok. ¿Qué haces en la iglesia? Hago otras cosas. Pero secularmente yo hago esto, yo hago lo otro. Es mi vida secular y mi vida cristiana. Si usted por ahí salió con una pregunta y alguien respondió muy bien, dijo no hay diferencia, o dijo el cristianismo invade todo. Ahora tenemos a veces los conceptos claros. El asunto que nos damos cuenta de que al final sí vivimos en un dualismo o practicamos un dualismo sin, ni siquiera tal vez estamos ni de acuerdo, pero no nos damos cuenta cómo está ahí. Y la razón es porque también nosotros hemos recibido eso. Viene de nosotros, casi nacemos, aunque nacemos en la iglesia o fuera de la iglesia, nuestra concepción a veces de la vida en general es dualista. Y alguien dijo que la razón de eso es porque todo parte de los griegos y Alejandro Magno conquistó gran parte del mundo en su época y eso trascendió también hacia España y de España llegó a Latinoamérica a través de los católicos que eran dualistas y evangelizaron y nosotros por siglos tal vez traemos esta semilla del dualismo en nosotros, lo transmitimos a nuestros hijos y así llega hasta nuestros días de hoy. A veces no nos damos cuenta que está ahí. Así que el asunto es que en esta columna tenemos, si ustedes se fijan bien, en la columna de lo espiritual tenemos una dimensión de nuestra vida, en la cual, por supuesto, si yo pregunto, todos van a decir esto es muy importante. Es muy importante a la iglesia, es muy importante orar, es muy importante el estudio bíblico, y si fuera pastor sería lo máximo, digamos, dentro de la vida cristiana, ser pastor, qué sé yo. En cambio acá decimos lo natural, que es algo que, podríamos decir, lo espiritual es algo que a Dios le agrada, eso es lo que a Dios le importa. Esto es algo que a Dios le interesa mucho, le gusta que yo vaya a la iglesia, que ore, que ojalá estudie la Biblia, si puede un seminario mejor,
y que a la hora de hacer cosas espirituales la haga bien. Si voy a coordinar el culto, que lo haga bien, si voy a cantar, lo haga bien, que si voy a dar una clase de escuela dominical, la haga bien, si vamos a hacer misiones, que lo haga bien, etc. Y acá, entonces le damos un valor, esto tiene un valor en sí mismo, porque es espiritual, de por sí tiene mucho valor. Y si logramos aferrarnos en algo de aquí, vamos a crecer. En cambio acá, en lo natural, decimos, bueno, aquí está la familia, aquí está el hogar, nuestro trabajo, los estudios. Y de alguna manera decimos, bueno, esto a Dios no le interesa tanto, porque no son cosas en las cuales podamos hacer mucho. Es algo que tal vez a Dios no le interesa mucho y por lo tanto no se preocupa mucho. No se preocupa tanto de mi vida familiar, no se preocupa de mis estudios, mucho menos de hacer ejercicio. Así, Dios me va a ver al templo cuando yo voy a la iglesia, Dios me ve ahí, cuando yo oro me ve, cuando yo leo la palabra me ve, pero si voy a jugar a la pelota, no me va ni a ver ni mi familia, menos Dios me va a ir a ver allá. Entonces, de alguna manera son cosas que tienen menos valor, tienen más bajo valor en sí. Entonces, si eso lo pensamos así, podemos llegar a entender que estas cosas no son importantes para Dios. Esta parte de mi vida no es importante para Dios. Por lo tanto, mientras esté bien aquí, estaré acá, está bien lo que haga, no hay mucho problema. Dice ahí en 2 Reyes 17:41, la primera parte, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Según leímos, no voy a volver a repetir, pero estas personas, estas gentes que se mencionan ahí, son personas que llegaron a repoblar Samaria, porque y esta es la razón también por la cual encontramos en el Nuevo Testamento por qué los judíos odiaban tanto a los samaritanos de aquella época, porque no eran originales, sino que eran mestizos. Cuando el rey de Asiria se llevó más o menos 50.000 personas de Samaria, entonces repobló con gente de Babilonia y de otros lados, gente idólatra, pobló Samaria. Y por supuesto esa gente venía con una idolatría detrás, con sus ídolos. Y ocurrió que, bueno, dice ahí que Dios mandó leones que los atacaran y se los comieran. Entonces, dijeron, mire, ¿sabe, rey? Lo que pasa es que la gente que mandaste para allá no sabe cómo adorar al Dios de ese lugar. O sea, primero, el Dios de Samaria, de ahí, de ese sector, o de Israel, que usa lo mucho, pero es de ahí. Entonces, lo que hay que hacer es mandar a un sacerdote de lo que nos llevamos, mándalo de vuelta y que le enseñe a la gente cómo adorar al Dios de ese lugar. Ok, mandaron al sacerdote, el sacerdote le hizo una clase, ¿verdad?, de cómo adorar a Dios, de la ley. Entonces, ¿qué hicieron esta gente? Dijo, ok, ahora sabemos cómo adorar a Dios, sabemos lo que hay que hacer aquí. Muy bien, sabemos cómo adorar a Dios, sabemos lo que hay que hacer. Entonces, lo primero, necesitamos sacerdotes. Así que nombraron sacerdotes y fueron bien minuciosos en un sentido. Buscaron gente de Israel, no se pusieron ellos mismos de sacerdotes. Buscaron gente de ahí, de los mismos samaritanos que habían quedado, y lo nombraban sacerdote. Tú vas a ser el sacerdote, tú vas a ir a ofrecer el culto y vas a ofrecer también los sacrificios. Así que tenían que mantener a un sacerdote. Segundo, tenían que también hacer un culto, o sea, destinar un tiempo y había lugares especiales para los cultos. Por lo tanto, también se preocuparon de que se hiciera culto a Jehová, el sacerdote estaba ahí, y además, por lo tanto, había un tiempo específico para esas cosas y ciertos cuidados. Y además tenían que ofrecer sacrificios, así que dijeron, hay que ofrecer sacrificios, ok, entonces tenemos que llevar animales, tomar animales, y eso significa algo que tiene un valor, y llevarlos también para que sea sacrificado. Así que podríamos incluso interpretarlo de que hay una ofrenda, hay un gasto en eso, y podríamos decir en un sentido, ellos dijeron, ok, estamos cumpliendo perfectamente aquí. Tenemos sacerdotes, tenemos el tiempo, tenemos el culto, estamos ofreciendo nuestros animales, hacemos un gasto en eso, así que perfectamente estamos bien aquí, entonces acá podemos seguir con nuestro culto a los ídolos tranquilamente. Y eso es un dualismo. Eso es un dualismo al fondo de adoración que ellos generaron.
Dijeron, mientras adoremos bien a Dios, podemos seguir adorando a nuestros dioses sin ningún problema. Ahora, la enseñanza bíblica no es dualista sobre la adoración. Jesús dice ahí en Mateo capítulo 6, verso 24, establece lo que yo creo que es un principio. Así como el principio que es de lo que tú siembras, eso cosecharás, este es otro principio. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Y la palabra servir, hay varias palabras en el griego para servir. Hay una que es sobre los diáconos, por ejemplo, los servidores. Hay una que es para los siervos que tienen un salario, es decir, son contratados. Pero la palabra siervo que ocupa acá es la del doulos, es un esclavo. Y un esclavo tiene solamente un amo, no puede tener dos amos. Y el Señor usa de manera deliberada este término. Ningún esclavo puede tener al mismo tiempo dos amos. Porque, ¿qué va a pasar? Si tuviera dos amos y uno tiene que andar para los dos, y en algún momento dirá, este amo me gusta y este amo me complica. Y va a terminar por amar a uno, llega a este punto de amar a uno y menospreciar al otro. Ahora, fíjense, así ocurre muchas veces. Podemos ser rigurosos acá, en la parte espiritual, y acá es menos riguroso. Pero si ustedes se fijan bien, ¿dónde pasamos más tiempo en nuestra vida? ¿Dónde pasamos más tiempo en la semana? ¿Pasamos más tiempo en la iglesia o pasamos más tiempo en la casa? ¿Pasamos más tiempo en los estudios bíblicos o más tiempo en la universidad o en el liceo? ¿O más tiempo en el trabajo? Si ustedes hicieron ejercicio de sacar cuentas de horas y horas, se darán cuenta que van a pasar más tiempo en la dimensión de lo natural que la dimensión de lo espiritual. Por lo tanto, va a llegar el momento en que lo espiritual se empieza a volver algo un poco que me complica. Tengo tantas cosas que hacer acá y tengo que ir al estudio bíblico. Tengo tantas cosas que hacer acá, tengo ocupado acá que ir a la iglesia ya no me está empezando a estorbar este amo, este Señor. Por lo tanto, lo que va a ocurrir, lo que dice un hermano que es boliviano, dice que es la razón por la cual la fe de muchos cristianos empieza con el tiempo, no inmediatamente, con el tiempo a apagar. Porque se empieza a enfriar. ¿Por qué? Porque empieza a sentir que le empieza a estorbar esta parte, le empieza a quitar tiempo, le empieza a quitar ganas. Además que lo que uso acá son tantas poquitas horas a la semana que no encuentro tampoco cómo conectar con esto. Así que a veces tenemos el concepto, sí, el cristianismo abarca todo en nuestra vida, pero en la práctica muchas veces, si somos honestos, no es así. Así que, y esa es la forma en que muchos cristianos viven este dualismo, un dualismo cristiano, entre comillas, por supuesto, ¿verdad? Que piensan que mientras cumplen rigurosamente en lo espiritual, no importa lo que pase. O acá podemos ser más livianos, no tan rigurosos. Total, a Dios esto de acá no le interesa. Dios no se preocupa si me va bien en el estudio o no, ese es problema mío. Si qué sé yo, si en el trabajo me fue bien o no, es problema mío, Dios no se va a meter en esas cosas, no le importa mucho eso. Entonces, si consideramos, por ejemplo, que ser pastor está en el área de lo espiritual, entonces yo diré, bueno, entonces el pastor es el que tiene que, ¿para qué voy a estudiar yo la Biblia si el pastor es el que está dedicado a eso? Ese es tu trabajo. Y él va a dedicar tiempo y yo el domingo voy y me siento a escucharle simplemente. Entonces, nos damos cuenta de que no tiene el mismo sentido y el mismo valor. Ahora, ya tenemos más o menos claro lo que es un dualismo y que es un dualismo también, entre comillas, cristiano, que puede estar en nuestra vida. Que puede que lo tengamos diciendo, no, esto no debe ser así, perfectamente lo decimos, pero nos damos cuenta muchas veces que la práctica es así. Me paro en el púlpito, ¿verdad? Me toca coordinar el domingo, me preparo,
oro, leo la Biblia, hago mi orden de culto perfecto, que sea lo más reformado posible, qué sé yo, hago el culto, termina el culto y saltamos a la otra dimensión. Aquí ahora ya soy yo, aquí esto lo vivo a mi cliente, me voy para la casa, hago otras cosas, ¿verdad? Entonces, reducimos la vida cristiana a ciertas horas de la semana, a ciertos momentos. Si hoy día están conectados aquí, pero se acaba esta conexión y volvemos al mundo, caemos de nuevo al mundo, ¿verdad?, de lo natural, al mundo físico, al mundo secular, donde tengo otras cosas que hacer. Y lo que pasó ya está, ya estuve con Dios, ahora sigo por otro lado. Entonces, vivimos muchas veces así. Pero, y eso genera también un dualismo que pensamos que hay áreas de nuestra vida que a Dios no le interesan, que son más de nosotros, que Dios no se va a preocupar a él. Dios le va a pedir las cosas que a él le interesan y que están en la parte espiritual. Y eso es una distorsión, y el dualismo es una distorsión de la realidad. Vamos a ir más adelante al tema de la realidad, pero en el fondo el dualismo hace una distorsión de la realidad. Y una persona, un ser humano, por ejemplo, hay un dualismo que dice que el ser humano está dividido en dos, una parte espiritual y una parte física, pero no como un todo, sino que otra vez en una tensión. Los griegos decían que el cuerpo es en la cárcel para el alma. Entonces, si pensamos así, entonces o cultivamos lo espiritual va por un camino y lo material va por otro camino. Y muchas veces también podemos pensar que entonces a Dios le interesa la parte espiritual. ¿Qué le interesa a Dios de mí? Le interesa mi corazón, como decimos, ¿verdad? Pero mi cuerpo no. Le interesa tal vez parte de mis horas, pero no toda mi vida. Y pensamos que, y separamos de alguna manera también y caemos en este dualismo. Fíjese ahí lo que dice Marcos, capítulo 10, verso 32. Y esto lo conocemos bien, pero a mí me gusta este pasaje. Marcos 10, 32. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y cuando dice corazón aquí, el sentido es de los sentimientos. No es, en este caso no es la voluntad completa del ser humano, sino que está hablando aquí los sentimientos, tus emociones. Amarás al Señor con todas tus emociones, sentimientos. Y con toda tu alma, que es el espíritu, es el soplo de Dios en nuestra vida. Podemos hablar ahí de nuestra parte más, el espíritu que tenemos de Dios. Con toda tu mente. ¿Qué es eso? Es nuestra capacidad intelectual, tu capacidad de razonar, tu creatividad, todo lo que nace de esa capacidad que Dios te ha dado en tu mente. Y finalmente dice, y con todas tus fuerzas. Y fuerzas es la potencia física que tú tienes en tu cuerpo. Puede que sea como yo, flaquito, no tiene mucha potencia, otro tiene más potencia, pero es lo que el Señor te pide. Entonces, es donde dice el Señor, ¿cómo tenemos que amarle? ¿Cómo tenemos que adorarle? ¿Cómo tenemos que vivir nuestra vida? ¿Hay áreas de nuestra vida que no sean para Dios o que Dios no le interese? No. El Señor dice, a mí me interesa tu corazón, me interesan tus sentimientos, me interesa que me des tu alma, me interesa que me des tu intelecto, me interesa que me des tu fuerza, tu cuerpo. Lo que haces, yo quiero todo de ti. Pero al mismo tiempo nos está diciendo otra verdad, es que a Dios le interesa todo de ti. A veces lo pensamos siempre en la demanda de Dios, pero también Dios en la Biblia nos muestra que a Él sí le interesa cuidar de todos nosotros. Por algo nos deja un libro de sabiduría en Proverbios. ¿Para qué? Para que nuestro conocimiento, nuestro intelecto pueda convertirse en algo no solamente de conocimiento, sino de sabiduría. Nos dice y nos promete que Él va a sustentar nuestra hambre para que no tengamos escasez. Dios se ocupa de nuestro cuerpo, Él sana nuestras acciones. El Señor Jesús dice, yo vine a sanar a los quebrantados de corazón. Nuestros sentimientos son parte nuestra. Dios nos lo dio así y a Él también le interesa. Dios también se está ahí mirando cuando tienes una decepción amorosa o cuando estás abajoneado o cuando estás alegre. Dios está ahí. Por lo tanto,
el Señor no separa las cosas. El Señor nos dice, mira, como tú eres buen presbiteriano, yo quiero tu mente. Yo quiero que me des tu mente, tu intelecto, que veas, que seas un hombre instruido en la doctrina, pero tus sentimientos, mira, no me interesa, ve tú lo que haces con tus sentimientos. No, no es así. No es así. Y a veces tenemos esos conceptos que no lo logramos darnos cuenta, pero por ejemplo nosotros, ¿cómo decimos, el fin principal del hombre es glorificar a Dios? Muy bien, pero también dice gozar de Él para siempre. ¿Cómo realmente nos vamos a gozar en Dios si queremos dejar afuera alguna área de nuestra vida? Nosotros podemos, a través de nuestro conocimiento, de nuestro estudio de la palabra, podemos entender cómo Dios derrama su gracia en nosotros. Entonces digo, ya, pero no me voy a emocionar porque eso está mal, eso corresponde a otro lado. No, el Señor dice, así como vas a gozar, ¿cómo vas a gozar mi gracia? ¿Cómo te vas a gozar en mi misericordia? ¿Cómo te vas a gozar en mi amor? ¿Cómo te vas a gozar alabándome? ¿Cómo te vas a gozar en la vida? ¿Cómo vas a gozar de todo si dejas afuera alguna parte de tu ser? A mí me interesa todo y quiero todo. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y vida no es una vida espiritual, es toda nuestra vida. El Señor quiere, cuando Él restaura su imagen en nosotros, es toda la imagen de Dios. Dios quiere que potenciarnos todo nuestro ser. Así que creer que a Dios no le importa nuestra vida, solamente nuestra vida espiritual y no nuestra vida, el resto de nuestra vida, nuestras áreas de nuestra vida, eso es una idea dualista, eso va en contra de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Nosotros en el fondo estamos generando una realidad diferente, generamos una idea distinta del cristianismo. Y el problema es que cuando tenemos una idea distorsionada del cristianismo y de la fe y de la adoración, sin darnos cuenta, o tal vez sí, la vamos transmitiendo. Fíjense que esta persona dice lo siguiente, después llegaron a este dualismo de adoración, dice, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta el día de hoy, hasta el día que se escribió. Es decir, no solamente ellos llegaron a crearon esta realidad del dualismo de adoración, sino que lo transmitieron a sus hijos y también a sus nietos y a los que seguían después. ¿Cómo lo hicieron? No lo hicieron a través de cursos sobre esto, sino que simplemente por la práctica, por la vivencia diaria, se fue transmitiendo ahí. Ahora, quiero preguntar, no me lo van a responder ahora, pero solamente para que lo tengan. ¿Por qué el hogar lo vemos como algo natural y no espiritual? La iglesia está en lo espiritual, la familia en lo natural. ¿Por qué nosotros llegamos a esa conclusión de que la iglesia es más espiritual que el hogar, que la casa o el contexto de familia es menos espiritual que el hogar? Y tal vez sea, y quizás una pregunta para ti, ¿cuál ha sido tu experiencia como hijo en tu casa? Tal vez esto es lo que has visto, no es que te lo han enseñado, tú lo has visto tal vez. Has vivido bajo eso. Veo una realidad de mi familia en la iglesia, cuando vamos a la iglesia, cuando nos vamos por allá y tenemos que todos cantar y todos oramos, y tal vez mi papá le pide orar, mi mamá también, mi mamá hace clase. Veo una familia allá adorando a Dios, pero vamos a la casa, nos subimos al auto y se acabó. Y llegamos a la casa y veo otra realidad, donde durante toda la semana rara vez escucho algo acerca de Dios. Entonces, esa es una realidad que no es correcta, es una distorsión y la vamos transmitiendo. ¿Qué deberíamos transmitir nosotros? Fíjese lo que dice Deuteronomio capítulo 6, del 5 al 9, y esto muchas veces lo escuchamos, pero miren, dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy entrarán en tu corazón. ¿Ok? Y le repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y estarán
y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa. Y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿A quién van dirigidas estas palabras? Estas palabras van dirigidas a un padre. A un padre. ¿Para qué? Para que las transmita a sus hijos. Es decir, tienes que llevar el conocimiento de Dios, no dejarlo allá en la iglesia, sino que llevarlo a tu hogar, diariamente. Para que tus hijos aprendan, ¿verdad?, lo que es el sacerdocio en el hogar y no transmitirle un dualismo cristiano. Es que decir, allá en la iglesia es el lugar espiritual y aquí en la casa es el lugar de nosotros. Aquí la cosa es totalmente distinta, es como si fuera otro mundo. Y a veces heredamos a nuestros hijos más bien una visión dualista, una visión bíblica de la familia. Si tenemos un dualismo cristiano, el domingo será el día del Señor, por supuesto, pero el resto de los días, ¿de quién son? Entonces, tenemos ciertas horas para el Señor, como estas personas. A la hora de que nos conectamos al culto, es tiempo para el Señor, nos salimos del culto y caemos a otra realidad. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué pasaría si llevas tu fe a tu trabajo? ¿Qué pasaría si llevas tu fe a la universidad? Si llevas tu fe al supermercado, si llevas tu fe a la cita que tienes con tu polola, si llevas tu fe a tus conversaciones sobre la actualidad. Cuando conversamos sobre la actualidad, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué decimos? ¿Llevamos nuestra fe, la reflejamos ahí? Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Primera cosa, dice vosotros sois, no vosotros deben predicar acerca de la luz y acerca de la sal. No es que vosotros deban decir sal y luz, vosotros sois. Vosotros sois la sal. Es decir, no es lo que nosotros sabemos, no es lo que conocemos, sino más bien es lo que vivimos, es nuestra vida completa, lo que practicamos. Y él dice, vosotros sois la sal del mundo y la luz, la sal de la tierra. Es decir, tenemos que borrar esta línea acá y llevar lo que está en nuestro lado espiritual, por decirlo de alguna manera, llevarlo así hasta acá. Estamos llamados a ir al mundo, no en vivir, ser sal en la iglesia y luz en la iglesia, sino que ser sal y luz en el mundo. Todas nuestras áreas de la vida tienen que reflejar lo que somos. Y no simplemente una cuestión de entenderlo y decirlo. Y tal vez usted dice, pero es que nunca he podido saber cómo predicar a mi amigo o a mi compañero de trabajo. Quiero decirte algo, la manera de predicar primera tal vez no sea una presentación del Evangelio, pero sí hay algo. Dice, vosotros sois, es decir, tu primera predicación o tu predicación que queda más en la retina de todos es tu vida. Y como dijo alguien, es la influencia. John Stott habla acerca del Sermón del Monte y toma esos pasajes y dice, es la influencia del cristiano en el mundo. No es tanto en lo que habla y predica, sino más bien en su propia vida, poniendo en práctica su propia fe. Cuando alguien te dice, bueno, ¿por qué tú no estás? ¿Por qué tú sigues trabajando si el jefe no está? El jefe se fue. No va a llegar esta semana, así que relajemos. Tú dices, ¿cómo vas a responder a eso? ¿Qué dice Efesios capítulo 6? Dice, siervos, ¿verdad? Obedecer, ¿verdad? No por el ojo de su jefe, sino porque obedecen a Dios. Es decir, yo llego con mi fe al trabajo y digo, este hombre no es mi jefe, Dios es mi jefe. Él me ve, y Él me ve siempre. Y si yo soy un buen trabajador, no es por este jefe, porque este jefe puede ser incluso injusto, malo, qué sé yo, pero lo hago por Dios. Y cuando te preguntan, tú dices, es que mi jefe está aquí. ¿Dónde está? ¿Si se fue? No, si se fue. No, mi jefe me está mirando. Dios me está observando. Él es el que me interesa a mí. Eso es lo que me interesa a mí, no este jefe que está acá. Él ve el resultado de mi obediencia a Dios. Y entonces te transformas en un predicador de vida y te da paso para decir,
¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Dios al cual tú sirves? Ahora, se nos está acabando el tiempo, pero el dualismo construye distorsiones, y esas distorsiones son realidades entre comillas, realidades paralelas o nuevas realidades, como le llamamos. Y la realidad se construye por la información. ¿Cómo llegaron los judíos a convertirse en idólatras? Fue por la interacción que tenían con otros pueblos. No porque comerciaban a cosas, sino por el tiempo que pasaban juntos y fue transmitiendo una información. Que no es Baal, es el dios de la lluvia, del trueno, y a él, entonces sí, tienes razón. No, Acera es la diosa de las estrellas, es la diosa del cielo. Sí, ok. Y van transmitiendo y van recibiendo y anclando información a sus vidas en base a lo que van recibiendo. ¿Por qué a los judíos los sedujo tanto la idolatría? Y cuando uno estaba revisando un diccionario de teología, él decía lo siguiente, hablando de la idolatría de Israel. Decía, lo que los sedujo a ellos fue básicamente lo sensual de la idolatría, es decir, lo que motivaba sus sentidos. La idolatría, en primer lugar, les daba un objeto que adorar, un Dios visible que adorar. Así que era algo que podían ver. En segundo lugar, en los ritos del paganismo había mucho color, había mucho jolgorio, había muchos colores vistosos en las ceremonias de los paganos. Y eso también les gustó a ellos, esa alegría y vitalidad. Y lo tercero es que en el rito pagano había mucho sexo libre, mucha orgía y mucho ese tipo de cosas que obviamente también seducen los sentidos, ¿verdad? Y en esos ritos era una libertad sexual de hacer cualquier cuestión, así que sacaba a relucir la parte más, como dice alguien, la parte más animal del ser humano, tienen libertad de hacer lo que quieren. Y esas cosas tan sensuales fue lo que doblegó el corazón de los judíos. Y volviendo un poquito a Platón, en su dualismo, él dice algo que me llamó la atención y no lo he podido olvidar. Dice, bueno, del mundo de los sentidos, lo único que podemos sacar es opinión. Sacamos doxa, nada más que eso, porque los sentidos son subjetivos y nos engañan. En cambio, de la razón, del mundo de la razón, sacamos verdaderamente la realidad. Claro que él lo ve de una manera dualista, es decir, las cosas no funcionan juntas. Entonces yo te pregunto, hoy día, ¿de dónde se está sacando la realidad? ¿De dónde se está estableciendo la realidad hoy en día? ¿Por los sentidos o por el conocimiento? Y cuando hablamos de conocimiento, Platón decía, es lo que se puede ver con la razón, es decir, lo que se puede comprobar. Y hoy día estamos en la era de las ideologías. Es decir, donde la realidad está siendo construida por qué cosa, por el yo pienso que es así, por el yo me siento así, por esto me gusta a mí, por lo tanto es bueno. Venía pensando, ¿por qué nosotros decimos, hay una frase que repetimos mucho, decimos, le llaman, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Por qué razón? Porque lo que para ellos le hace sentir bien, entonces simplemente es bueno. Es una cuestión de sentido, de sensualidad. Lo que me haga sentir bien, feliz, entonces es bueno simplemente. Y no es porque yo quiera decir, vamos a cambiar todos los valores, sino que los valores están cambiando por cómo yo me siento. Así que, por ejemplo, si un individuo dice, miren, yo nací con este cuerpo de hombre, pero en realidad yo me siento que soy mujer. No tengo idea por qué tengo este cuerpo si mis sentidos, mis gustos, yo me siento que soy mujer. Entonces, y yo creo que tengo el derecho de ser lo que yo quiera hacer. Ahora, ¿cómo filtras tú esa información? ¿Cómo la recibes?
que probablemente viene también unida al hecho de que me están discriminando porque yo quiero vivir así, no me dejan, o me dicen que esto es malo, que esto no es real. ¿Cómo filtras tú esta información? ¿Cómo llegas a una conclusión y dices, porque muchas veces tendemos, cuando ya se trata de un asunto que le ponemos discriminación, bueno, sí, bueno, él, si se siente bien, está bien, pues, si quiere vivir así, está bien. Y empezamos a transar realmente lo que creemos y empezamos a abrir pequeñas puertecitas a una nueva realidad que en algún momento nos va a golpear. ¿Qué pasa si es un amigo tuyo? ¿Qué pasa si alguien de la familia, quizá alguien conocido, alguien que tú aprecias? Entonces empieza a decir, bueno, hay que buscar el ajuste para que esto sea bueno y que podamos llegar a algo más o menos concordante. ¿Cómo filtras ese tipo de información? Mira, el ser humano no es una cuestión de accidente. Uno no tiene un cuerpo de hombre porque te tocó un cuerpo de hombre y no tiene nada que ver con lo que eres internamente. Todo está en el diseño de Dios. El Salmo 139, al final del versículo 16, dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Es un diseño de Dios, es un diseño biológico de Dios. Todo está ahí. El ser humano, el hombre o la mujer, no es solamente una caparazón, sino que es algo que se forma con el ADN, con una información genética que va no solamente en lo físico, sino que también en lo mental. Tenemos una concepción completa. Cuando hoy día hablaba con mi esposa y le preguntaba un poquito sobre eso, y me dijo, mira, yo tengo tiroidismo, me decía, y cuando mis hormonas no están funcionando bien por la tiroides, entonces, ¿qué se afecta primero? Mi mente. Y siento cansancio y me siento deprimida y todas esas cosas. El ser humano es un todo. Y no es algo que sea accidental, sino que es un diseño de Dios. Y si la ciencia va a decirte, te saca un ADN y te va a decir, este individuo es hombre o es mujer. No va a decir, bueno, aquí encontramos algo que no sabemos lo que es. No, finalmente, aunque se vea aparentemente de una manera, ¿es un hombre o es un hombre? ¿Qué hace la gente a veces para querer ser como no lo es? O dice ahora que son no binarios, ¿verdad? O empiezan a alterar con hormonas, no solamente el cuerpo, la hormona va a alterar también su forma de ser, pero tienen que alterar. Y entonces generan una nueva realidad. Pero las ideologías crean realidades ¿a base de qué? A base de los sentidos, a base de lo que es subjetivo. Las ideologías rechazan la Biblia y rechazan la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia les va a decir la verdad. Ellos dicen, esta verdad es chocante, esta verdad es ofensiva, esta verdad es discriminatoria, esta verdad está en contra de lo que yo siento. Y para mí lo que yo siento es real y lo que yo siento es bueno. Si tú sientes amor por alguien, entonces bueno, y es digno y es lo mejor. Basta que ames y listo, se acabó. Entonces surge lo que se llama la negación de la realidad y al mismo tiempo se abre la puerta a las nuevas realidades, que son subjetivas. Nuevas realidades de familia, nuevas realidades de parejas, nuevas realidades de matrimonios, nuevas realidades de género, nuevas realidades valóricas, etcétera, etcétera. Todo nace de esto. Ahora, para terminar, ¿cómo estás construyendo tu vida hoy? ¿Qué construye tu vida? Estamos en un mundo que nos está desafiando, está poniendo cosas ahí. Hoy día la aplicación, perdón, la red social más potente, hoy día que más se lleva es el Instagram. ¿Por qué? Porque su información es visual. Y lo visual va a los sentidos. Es una información al final. Es una información que estimula nuestros sentidos. Cuando llega a nuestros sentidos, genera una reacción. Pero esa reacción tiene que tener un filtro. ¿Cuál es el filtro en tu vida? ¿Qué es lo que filtra lo que recibes del mundo? ¿Cómo construyes tu realidad?
Hermanos, esto es muy importante porque podemos tener muchos conceptos claros, pero el asunto es cómo estamos construyendo nuestra vida. Vivimos en un dualismo cristiano donde ciertas cosas son de Dios, ciertas cosas son mías, hay cosas que a Dios le interesan, cosas que no le interesan. Acá soy excelente, hago todo rigurosamente, acá las cosas las hago para mí, total a Dios no le importa mucho. ¿Cómo construyes tu realidad? ¿Cómo filtras la información? Es importante que nosotros podamos entender esto. Hermanos, decimos que hemos aprendido. Yo quiero decirte algo. ¿Cómo podemos llevar todo esto junto? ¿Cómo se borra esta línea intermedia acá? El asunto es como el Señor lo enseñó. Nosotros tenemos una idea del aprendizaje. Usted dice, hoy día estamos aprendiendo la palabra de Dios. No. Hoy día ustedes están en una parte del aprendizaje. Yo estoy en una parte del aprendizaje, que es la parte de la enseñanza. Aquí hay algo visual, aquí también hay algo auditivo. Son dos áreas. También existe otra área más que completa todo. Pero, ¿cuál era la forma de aprendizaje verdadero cuando Jesús dijo, ir y hacer discípulos? No era, vamos a hacer un curso de discipulado. No, ir a ser discípulo era un maestro vaciándose completamente su vida en un discípulo. Y el discípulo la absorbe por medio, no solamente de lo que oye de su maestro, sino poniendo en práctica lo que. Cuando eso ocurre, has aprendido. Ahora digo, una pregunta, ¿realmente has aprendido lo que es cristianismo verdadero? Eso se va a dar por la práctica, por lo que haces. Analiza lo que haces, no lo que sabes solamente. Lo que sabes es la información, pero ahora necesitas ponerlo en práctica. Déjame terminar con esto. Job dice, después de un largo tiempo, Job era un hombre que se dice al principio del libro, un hombre íntegro, un hombre justo, un hombre bueno. Pero llegamos al final del libro, al verso 42, y Job dice lo siguiente, de oídas te había oído. Tenía la información, tenía conocimiento, sabía lo que estaba bien, lo que estaba mal. Pero al final tenía una relación superficial con Dios. Quizás un cristianismo dualista, quizás una oración dualista, quizás parte de mi vida era tuya y otra parte pensaba que no te interesaba, que no estaba conmigo. Pero luego que tiene este encuentro con Dios, potente en que Dios le confronta en su vida, Job dice, mas ahora mis ojos te ven. No es que estaba viendo con los ojos, sino que realmente podía comprobarlo por esta relación con Dios. Lo comprobaba a través de todo su ser, no solamente de su pensamiento, no solamente del conocimiento, sino de esta relación estrecha con el Señor. Y ahí todo cobra un sentido. Todo lo que él hacía cobra un sentido. Hermanos, nosotros y yo hemos estado orando para que también pase esto en tu vida. Y con esto voy a terminar. El pastor Joel me comentaba cuando él recibió al Señor, él sintió, dice, un ardor en su corazón que no podía apagarlo con nada. Y yo recordé el día que también consagré mi vida al Señor y también sentía ese ardor del Señor. No es una cuestión sentimental, sino que es algo que tenía toda una trayectoria detrás de conocimiento de Dios, de saber de Dios, pero llegó un momento en que esa comprensión se hizo real en mí. Y nuestro anhelo, mi anhelo es que, mi oración es que ustedes vivan eso. Que el Señor abra en sus corazones, que los confronte, que los transforme. La Biblia no es un libro de información, es un libro de transformación. Y debemos nosotros rogar al Señor que nos transforme. Si tú has descubierto que tu vida en algún sentido es dualista, si has descubierto que en algún sentido tus convicciones están siendo permeadas por una realidad que no es bíblica, si tu fe no es certera, si de alguna manera estás en esto, si tú te das cuenta que ni siquiera conoces a Dios, que solamente tienes la información de Él, pero no tienes relación estrecha con Él, es tiempo de venir a los pies del Señor.
Es tiempo de conocer la realidad, de construir tu realidad por Dios. Así que, hermanos queridos, les invito a que puedan presentarse delante de Dios como lo hizo también Job. Y que el Señor nos examine, nos diga y lleguemos a esa conclusión. Ojalá poder decir, con mis ojos te veo, ahora mis ojos te veo, ahora te conozco realmente. Lo que yo sabía y lo que hacía era una vida superficial. Le invito a que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te doy gracias, Señor, porque tú nos hablas. También nos confrontas y eso es mejor todavía. Cuando tú nos confrontas es porque estás directamente tratando con nosotros, Señor. Y podemos ver que no es un Dios lejano, que hay cosas que no te interesan, sino al contrario, realmente te preocupas de toda nuestra vida. Te preocupas, Señor, de nuestro desayuno, de los pololeos, te preocupas de nuestros estudios, nos da inteligencia para que nos vaya bien el estudio, nos da, Señor, un trabajo con el cual también sustento para nuestra casa y tener que comer. Señor, tú nos das, Señor, también tiempo para recreación, nos das creatividad para todas las cosas, Señor. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado todo para que podamos realmente disfrutar de esta vida abundante que tú nos has permitido. No es una vida abundante solamente en una área espiritual, sino es toda nuestra vida, Señor. Tú deberías abundar en todo lo que somos. Ayúdanos a poder dejar de lado esa idea de que tenemos una vida cristiana, una vida secular, que tenemos un tiempo para ti y otro tiempo que tú no estás. Ayúdanos a dejar de lado cualquier tipo de práctica, Señor, que tal vez ni somos hasta inconscientes, así como dice tu palabra, quizás hay pecados que son ocultos. Tal vez hemos sido inconscientes en nuestra manera de ser cristianos y llevamos un dualismo sin darnos cuenta. Señor, ayúdanos. Señor, danos la experiencia de Job en nuestra vida, de tener un encuentro real contigo, un encuentro profundo contigo, en que dejemos, Señor, de que la información que tenemos de nuestros, tal vez desde que somos pequeños tenemos la información correcta, bíblica, Señor, pero que la información se transforme en nosotros en vida, Señor, es ponerla en práctica en nosotros, es vivirla cada día, es, Señor, que podamos así conocerte y verte con nuestros propios ojos. Señor, gracias te damos por confrontarnos, por hablarnos, por preocuparte de nosotros. Señor, ayúdanos a poder ser sólidos en este mundo, viviendo como debemos ser, y así también llevarte a ti, Señor, a donde sea que estemos. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén.